El ático de aquella vieja casa contenía algo más que polvo y objetos en desuso. Albergaba historias silenciadas por el tiempo, secretos guardados que nunca llegaron a los ojos adecuados. Recuerdos esperando a alguien que tuviera el coraje de abrir cajas cerradas durante décadas. Era un día normal, casi aburrido, cuando Sofía finalmente decidió ayudar a su abuela a vaciar la casa familiar. Nada indicaba que ese sería el día en que su vida cambiaría para siempre. Entre maletas mohosas, fotografías descoloridas y libros rotos, encontró una pequeña caja de madera con una cerradura oxidada. No había nombre ni etiqueta, solo un cordón de tela roja alrededor, como si alguien quisiera mantenerlo bien cerrado, tal vez protegido, tal vez olvidado. Sofía dudó por un momento. Había algo en esa caja que transmitía reverencia, como si fuera un relicario. Pero la curiosidad, como siempre, ganó. Al abrirlo se escapó el antiguo olor a papel envejecido, y con él un trozo de historia olvidada. Dentro, cuidadosamente organizadas, había varias cartas, todas escritas a mano con letra firme, pero que revelaban cansancio en las últimas líneas. Estaban firmados por alguien llamado Alejandro Ivanovich, un nombre que no aparecía en ninguna de las historias familiares que solía contar su abuela. Sofía empezó a leer, y cada frase parecía arrancada de una época que ya no existía, pero que aún palpitaba de emoción. Las primeras líneas decían: Ansí se lee esta carta, significa que no he regresado. Why? Sin embargo, quiero que sepas, en mi último aliento fue el tuyo. La joven sintió un escalofrío. No fue una simple carta, fue una confesión, una despedida, un testamento de amor. Con cada párrafo se sentía transportada a un mundo que no conocía, pero que parecía tan real que casi podía oír el sonido de los disparos a lo lejos, el crujido de las botas en la nieve, el silencio de las trincheras. Alexander escribía con una intensidad que hacía que cada palabra pesara como plomo. Habló de anhelo, de miedo, de esperanza, pero sobre todo habló de amar. No un amor idealizado, sino un amor vivido, sufrido, sentido en las entrañas de quienes saben que quizás nunca volverán a casa. Sofía leyó una carta, luego otra y otra. Algunas quedaron sin terminar, otros tenían marcas de agua. ¿Eran lágrimas? ¿Lluvia? ¿Sudor de un campo de batalla? Era imposible saberlo. Lo que ella sabía era que este hombre escribía no solo para despedirse, sino para resistir. Escribir fue su último acto de humanidad, su último vínculo con la mujer que amaba, con la vida que había dejado atrás. La abuela de Sofía entró poco después al ático y le preguntó en silencio qué hacía allí. Cuando vio la caja, se quedó helado. Sus ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. ¿Dónde encontraste tú?, preguntó con voz ahogada. Sofía respondió con cautela, dándose cuenta de que había más en la historia. La abuela se sentó lentamente a su lado y dijo: este hombre no es pariente nuestro, pero durante mucho tiempo pensé que era mi destino. Dijo que, durante su juventud, recibió una caja como esta de un amigo que había trabajado en una base militar durante la guerra. Nadie sabía quién era el remitente o el destinatario. Fue abandonado entre los restos de una estación de tren bombardeada. Por alguna razón, ella se lo quedó, quizás por intuición, quizás por respeto, y con el tiempo lo olvidó, o intenté olvidar. Pero ahora, décadas después, aquí estaban las palabras de un soldado que amó tanto que escribió más allá de su existencia. Sofía pasó el resto del día leyendo todas las cartas, intentando organizarlas en orden cronológico. Cada uno reveló un poco más sobre Alexander, sus esperanzas, su fe, sus pérdidas. Pero había una carta en particular, la última, a que parecía diferente. Ella no habló de miedo o dolor. Estaba serena, casi resignada. Escribió como alguien que ya había aceptado el final, pero quería asegurarse de que el amor sobreviviera. Si alguien lee esto, por favor díganle que fui suyo, hasta el final en que mi último pensamiento fue en ella, y que lo escribí porque, aún sin saber si llegaría a sus ojos, amar también es confiar. Sofía supo, en ese momento, que esa historia necesitaba ser contada, no para romantizar la guerra, sino para recordar que incluso en los escenarios más oscuros todavía hay gestos de luz. Y ese amor, cuando es verdadero, es más fuerte que el olvido, más profundo que el tiempo, más eterno que la vida misma. Esas cartas eran más que recuerdos. Elos Errand, el último acto de amor de un soldado escrito en palabras. Alexander Ivan, un nombre Q,
Para El Mundo, podría haber sido solo uno de los muchos registrados en los archivos olvidados de la guerra, pero para cualquiera que profundizara en las palabras que escribió, quedó claro, él no era un número más entre los que cayeron. Él era un alma, todo un hombre, y quizás, más que eso, un amante silencioso que convirtió el campo de batalla en papel y las balas en versos destinados a una mujer, a la que tal vez nunca volvería a ver. No había ninguna fotografía suya en el buzón, ni documentos oficiales, ni medallas, ni objetos personales que no sean las páginas manuscritas, y por eso su presencia era casi mística. Era como si existiera solo en palabras, como si su vida estuviera toda condensada allí, entre las líneas de lo que se atrevió a escribir entre una marcha y otra. Pero mientras Sofía leía las cartas, cuidadosamente ordenadas, como un diario fragmentado, comenzó a reconstruir un retrato íntimo de Alexander. No con pintura, sino con emoción. Habló poco de ti, no porque quisiera esconderse, sino porque su atención siempre estaba puesta en los demás, en la mujer que amaba, sus compañeros de uniforme, los civiles que encontraba en el camino. Aún así, algunos detalles escaparon de la narrativa. En sus primeras cartas mencionaba el frío intenso del pueblo donde creció, los ojos orgullosos de su madre cuando se alistaba voluntariamente y la vieja radio de su padre, en la que solo se escuchaba música clásica. Se le podía ver allí, entre sábanas ásperas y paredes de madera, soñando con una vida que nunca llegaría. Tenía solo 25 años cuando se fue. Era músico, o quería serlo. Tocaba el violín las noches en que el trabajo manual se lo permitía y soñaba con actuar en teatros que solo conocía por las revistas. La guerra me quitó la melodía, escribió en una de las cartas, pero al escribirte, siento que todavía soy capaz de tocar algo hermoso. Anne, eso dijo mucho. No era un soldado nato. Era un artista empujado hacia la violencia. Alguien que cambiaba partituras por pólvora porque la realidad así lo exigía. Y sin embargo, encontró la manera de seguir creando. No música, sino sentimientos escritos. Alexander no escribió con florituras ni artificios. Sus cartas eran sencillas, directas y dolorosamente humanas. Habló de los días en que caminó kilómetros sin saber dónde estaba, de sus amigos que no podían resistir el frío, del miedo constante de que esta fuera su última noche. Y en cada carta hubo un momento en el que se detuvo, Anne respiró, y él escribió. Sin nombre, sin ubicación. Solo querida Anne, quizás porque temía que la carta fuera interceptada, o tal vez porque sabía en el fondo que ella solo existía dentro de él. Y fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de algo desconcertante. No estaba segura de que esa mujer fuera real. En ninguna de las cartas había una respuesta de ella, una mención de hechos compartidos, una confirmación de regreso. Era como si le estuviera escribiendo a un amor que solo vivía en la memoria, o peor aún, a alguien que nunca supo que la amaban. Eso hizo que todo fuera aún más doloroso y más bella, porque Alexander no escribió para ser leído. Escribió porque amar era más fuerte que ser correspondido. Escribió porque necesitaba mantener viva la parte de él que todavía era humana. En una de las cartas más breves, fechada en un amanecer silencioso, dice Hanoi, no hubo batallas, en solo recuerdos. Caminé entre los árboles e imaginé cómo sería verte caminar a mi lado. Te imaginé sonriendo, poniéndote flores en el cabello. Te imaginé conmigo en B. Por un momento no hubo guara. Estábamos nosotros. Esa era la esencia de Alexander. Un hombre que, incluso rodeado de muerte, optó por imaginar la vida. Incluso rodeado por el olvido, insistió en escribirle a alguien que tal vez nunca supiera de su existencia. Su último acto de resistencia no fue con armas, fue con palabras. Sofía, cada vez más implicada, empezó a buscó registros militares, listas de soldados desaparecidos, diarios de guerra. Había cientos de Alexanders, pero ninguno con ese apellido, ninguno que se ajuste exactamente al perfil de las tarjetas. Era como si lo hubieran borrado de la historia oficial. Y entonces, esas cartas fueron todo lo que quedó de él en tu voluntad, tu identidad, en tu legado. Lo más impresionante fue la ausencia de ira. Alexander no culpó a nadie, ni enemigos ni destino. Simplemente aceptó, con una extraña serenidad, que quizás nunca regresaría. Pero eso se traduciría en palabras. Eso estaría presente en cada línea escrita. Y eso fue, para él, suficiente.
Su amor no necesitaba ser reconocido. Acabo de vivir registrado eternalizado en sábanas amarillentas, escondido en una caja olvidada. Allí, entre las páginas marcadas por el tiempo, Alexander Ivanovich se convirtió en algo más que un nombre. Fue la voz de todos los que amaron sin poder tocar, que escribieron sin estar seguros de ser leídos, que se fueron sin saber si serían recordados. Un hombre entre muchos, sí ahí, pero con un último acto que lo hizo inolvidable. Nadie está realmente preparado para decir adiós. Y quizás por eso, Alexander nunca lo hizo directamente. Había una urgencia silenciosa en sus informes, como si su partida se hubiera producido sin tiempo para promesas, abrazos o incluso palabras de despedida. La guerra, con su cruel prisa, lo arrancó de la vida que conocía y con ella también le quitó el derecho a despedirse de la mujer que era el centro de sus pensamientos. El amor quedó suspendido en el tiempo, sin fin, como una frase cortada a la mitad por una sirena o un beso interrumpido por el silbido de un tren militar. Alexander mencionó ese día con modestia. No lo describió completamente, pero dejó migajas de recuerdos entre las cartas, como si el momento del adiós fuera una herida tan abierta que cualquier intento de contarlo traería de vuelta el dolor crudo. Él escribió: no podía mirar atrás. Tenía miedo de que si te veía allí una vez más, no tendría fuerzas para seguirte. Mi cuerpo marchaba, pero mi alma ya se negaba a ir. No se entregó ninguna carta. No hubo intercambio de votos, solo la repentina ausencia y la certeza, para ambos, de que algo precioso estaba siendo arrebatado por la fuerza del destino. Sofía, al releer estos extractos, sintió como si estuviera presenciando el colapso silencioso de dos corazones, una ruptura no provocada por errores o desacuerdos, sino por la brutalidad de un mundo en guerra, por la realidad de una época en la que era necesario dejar de lado el amor para dar paso a la obligación de luchar por un país, por un ideal, o en ocasiones, simplemente por sobrevivir. Alexander no se fue por cobardía, no por elecciones, se fue porque lo llamaron, porque como tantos otros jóvenes, tuvo que dejar atrás todo lo que conocía para vestir un uniforme que no correspondía a su alma artística. Habló de ello con tristeza, pero también con dignidad, como alguien que entendió que su misión era más grande que él mismo, aunque en el fondo solo quisiera un último momento para decir: espérame. Pero ese momento nunca llegó. La vio por última vez en la distancia. Los detalles siempre eran vagos, casi como si los hubiera difuminado a propósito para no sufrir tanto. Con un pañuelo en la mano, los ojos fijos en él y la multitud empujándolos en direcciones opuestas. Y luego, el sonido de órdenes militares, los gritos de los comandantes, el partido, el inicio del viaje que lo llevaría al frente y la soledad. Lo que dejé atrás ese día, escribió, fue más que una ciudad. Fue lo que me hizo sentir completo. Este tipo de despedida sin palabras es, quizás, la más cruel de todas, porque lleva consigo el peso de la duda. ¿Y si ella hubiera dicho que lo amaba? ¿Y si le hubiera pedido que lo esperara? ¿Y si una sola frase intercambiada en ese momento hubiera cambiado todo? Pero el tiempo, como siempre, no permite revisiones. El tren partió. La guerra comenzó. Y con ello nació el silencio que Alexander intentaba romper con sus cartas. Sofía se dio cuenta de que esa ausencia de adiós se estaba convirtiendo, poco a poco, en el motivo de que Alexander escribiera. Sus palabras no fueron solo informes, fueron intentos de concluir una conversación que nunca comenzó. Escribía como quien intenta cerrar los ojos en paz, como quien intenta reconstruir, en el papel, el momento que la realidad le negó. En cada carta había una velada súplica de comprensión. Poor El, perdón para un retorno que sabía era improbable, pero nunca dejó de desearlo. Eso es lo que hizo que cada línea fuera tan conmovedora. No fue solo nostalgia, fue el intento desesperado de evitar el olvido. Alexander temía que ella todavía no supiera cuánto la amaba. ¿Quién pensaría que se fue en silencio, por frialdad, que su amor había sido solo una llama breve e impotente? Y luego escribió. Escribió con la sangre de las palabras, con la urgencia de quien sabe que el tiempo está en su contra. Si no vuelvo, dijo, que al menos sepan en mi ausencia, nunca fue una elección. Fue un corte en una fractura, en una imposición. Sofía, cuando terminó de leer ese pasaje, miró alrededor del ático como si pudiera encontrar más pistas, más respuestas, pero solo hubo silencio. El mismo silencio al que se enfrentó Alexander cuando no pudo despedirse. Y fue allí donde entendió a veces, el último acto de amor no es el beso final,
el abrazo fuerte o la promesa susurrada. A veces el máximo acto de amor es escribir. Él escribe como quien llora, como alguien que suplica, como diciendo, recuérdamelo, aunque no pueda volver. Alexander se fue sin despedirse, pero con cada palabra que dejó, construyó un puente, un intento de regreso, una despedida tardía pero profunda, un acto de amor que recién ahora, décadas después, encontró a alguien que lo leyera y, en cierto modo, completarlo. Antes de continuar, necesito preguntarte algo muy importante. Acabas de conocer a un hombre que se fue sin despedirse, pero dejó todo un legado en palabras. Y si esto te conmovió de alguna manera, entonces este canal es el lugar para ti. Aquí historias como la de Alexander no se olvidan, ellos viven. Entonces haga clic en el botón de registro ahora, porque esto no es solo un video, es un encuentro con sentimientos que el tiempo no ha borrado. También deja tu me gusta, él es el combustible que hace que estas historias sigan contándose. Y cuéntamelo en los comentarios, ¿alguna vez has vivido o has oído hablar de un amor que se fue sin despedirse? Hagamos de esta sección un lugar donde las historias no terminen en silencio. Ahora, prepárese, porque lo que viene a continuación te conmoverá aún más. Nuestro próximo capítulo revela los primeros días de Alexander en la guerra y cómo, en medio del barro y el miedo, encontró la fuerza para seguir escribiendo. No dejes el vídeo. Lo que viene ahora es demasiado fuerte para dejarlo para más tarde. Los primeros días fueron los más brutales, no porque el enemigo ya estuviera ante sus ojos, sino porque lo que Alexander enfrentó al llegar al frente no fue el fuego cruzado de la batalla, fue el impacto psicológico del desplazamiento abrupto, de la ruptura con todo lo que sabía, del conocimiento de que, de ahora en adelante, la muerte no era una posibilidad lejana, era una presencia constante que olía a arcilla, sangre y pólvora. La primera carta de este periodo comienza sin un saludo. No hay querida, ni dulces recuerdos, solo una frase seca. Estoy aquí, en 2 palabras, pero con un peso que aplastaba el pecho. Era como si estuviera diciendo, he llegado al infierno. Estoy vivo, todavía puedo escribir. Y eso, en sí mismo, ya era un milagro. El campo de guerra no era como en los libros de historia, era barro a nazi, a frío. Fue un silencio interrumpido por gritos repentinos. Alexander describió cómo transcurrían los días de todos modos, envueltos en una niebla gris que nunca parecía disiparse. La lluvia era constante. El frío, insupportable. Él y los demás soldados dormían donde podían, a veces bajo los árboles, a veces en agujeros cavados apresuradamente, como antros de desesperación. Las botas siempre estaban mojadas en pais heridos. Sus rostros, cubiertos de barro y resignación. Parofew Ali, en medio de ese caos silencioso, donde Alexander escribió, cogió el lápiz con las manos rígidas, incluso temblando, incluso exhausto, garabateó frases en los márgenes de periódicos viejos o en trozos de papel arrancados de cuadernos abandonados. Escribir es lo que me mantiene íntegro. Una vez lo escribió, ya no tengo espejo. No sé cómo es mi cara, pero cuando escribo, me reconozco. Lo más impresionante de las cartas de este periodo fue su dualidad. Alternaba entre duros informes y visiones de conmovedora belleza. En un momento describió el entierro de un amigo hecho con sus propias manos, bajo la fina nieve, y en el párrafo siguiente habló de cómo vio crecer una flor entre los escombros. Era como si, incluso, allí, buscara señales de vida, como si cada pequeño detalle fuera un recordatorio de que el mundo todavía era digno de amor. Y sobre todo, seguía siendo digno de ser recordado. Hoy vi a un niño entregarle una barra de pan a un anciano que apenas podía caminar. Ambos se rieron, a pesar del miedo. Eso me hizo pensar en ti, la forma en que sonreías incluso cuando no debías. No sé si volveré, pero quiero creer que todavía hay motivos para sonreír. Los días no se contaban en horas. Fuhren medit por el sonido, una explosión a lo lejos, un tiro más cercano, un grito que no sabes si es de dolor o de ira. Alexander anotó todo, no como cronista de guerra, sino como alguien que quería dejar un rastro. Como si de ayer, yo estuve aquí, sentí todo esto, y no quiero que el mundo lo olvide. En una carta especialmente desgarradora, escribe: hoy caminé sobre cuerpos, ya no lloro, pero dentro de mí hay un silencio que nunca termina. Intento recordar tu voz, pero se va alejando. Por favor, perdóname si un día olvido tu rostro, Anne.
no es porque no amo, es porque estoy perdiendo lo que soy. Estas palabras destrozaron a Sofía. Sintió que, con cada nueva carta, Alexander se desfiguraba un poco más. No en el papel allí, todavía estaba completo, sino en lo que describió. La guerra lo devoró en pequeñas partes. Lo que quedó de él, lo que resistió, fueron esas frases, esos intentos desesperados por mantener viva la memoria de quién era antes del uniforme. Pero también hubo momentos de resistencia emocional, pequeños destellos de fe. En un momento describe una noche con cielo despejado. Hacía horas que no oíamos bombas. Me tumbé en el suelo mojado, miré hacia arriba y vi estrellas. Por un momento volví a ser un niño y me juré a mí mismo que si salgo de aquí, no dejaré de mirar al cielo nunca más. Incluso en el barro, Alexander intentó seguir siendo humano. Intenté recordar quién era yo, qué amaba, qué había dejado atrás. Ahora hablaba con menos frecuencia de la mujer sin nombre, pero ella todavía aparecía, como un tenue hilo de luz en el horizonte de cada frase. Fue para ella que escribió. Era hacia ella a quien dirigía sus recuerdos. Incluso si él nunca supo si ella alguna vez los leería. Sofía sabía que se enfrentaba a algo raro. No fue solo una historia de guerra, era el registro de un alma hecha pedazos, intentando dejar un rastro. Alexander no fue ni un héroe de estatua, ni un mártir de bandera. Era solo un hombre que intentaba no olvidar su propio corazón. Why? Eso fue, en sí mismo, un acto de heroísmo silencioso. El siguiente sobre aún estaba sin abrir. Sofía lo sostuvo con ambas manos y sintió el peso de la historia en su interior, porque lo sabía, a lo que vendría después ya no sería solo escribir. Se trataría de lo que nunca se entregó. Fue como si, de repente, el silencio se hubiera vuelto más pesado que los disparos. Las cartas ya no se escribían con la intención de ser enviadas, sino como un ritual, una forma de supervivencia. Alexander siguió escribiendo, pero hubo un cambio sutil y doloroso en sus palabras. Ya no mencionó fechas ni lugares. Escribió como si le hablara al vacío, como si le hablara a la eternidad. La realidad del frente estaba empezando a resultar más despiadada de lo que jamás podría imaginar. Cada día las posibilidades de regresar se hacían más lejanas. El rostro de la mujer que antes había estado vívido en su mente, ahora parecía borroso, envuelto en anhelo y miedo. Aún así, escribió Alexander, no por la esperanza de que sus palabras fueran leídas, sino porque escribir era el último gesto de humanidad que le quedaba. Escribir fue su última resistencia contra el olvido, él, el de ella y todo lo que alguna vez creyó. Sofía, al abrir el sobre cerrado, encontró una de las cartas más largas de todas, escrito en papel amarillento, sucio de arcilla seca y con el borde roto, como si lo hubieran guardado a toda prisa. Había una mancha oscura en un borde, tal vez sangre, quizás pintura mezclada con agua. Ella nunca lo sabría, pero cada línea parecía resonar con más fuerza, como un grito ahogado de alguien que sabía que no tenía más tiempo. No sé si estas palabras te llegarán más. Tal vez estén condenadas a perderse entre los escombros, entre maletas abandonadas o entre los dedos de alguien que nunca entenderá lo que significan. Pero aún así, escribo, porque de alguna manera me hace sentir viva. Sigo siendo tuya incluso aquí. Alexander ya no hacía planes, ya no hice pedidos, no prometí regresar. Sus cartas eran contemplaciones a fragmentos de memoria, pequeños pedazos de alma dejados en el papel. Habló de sueños que ya no se harían realidad, de canciones que desearía haber tocado, de besos que se atascaron en la garganta, de niños que nunca vendrían, de domingos sencillos, almuerzos en la mesa, miradas cruzadas en el silencio de una tarde. Todo lo que la guerra nos había quitado, no con violencia, sino con el tiempo. Pero incluso allí había algo increíblemente hermoso. El acto de continuar. Alexander escribió sin saber si alguien lo leería. Y eso, para Sofía, lo decía todo, porque quien escribe sabiendo que no será leído, escribe con toda el alma sin máscaras, sin vanidad, sin trucos. Escribió porque tenía que hacerlo, debido a que amaba tanto. Ese amor ya no solo cabía dentro del cofre, necesitaba derramarse, aunque fuera en papel. En una carta particularmente conmovedora, escribió: hoy pensé en parar, en dejar de escribir, en simplemente esperar el final. Pero no pude. Tomé este papel y aquí estoy, porque de alguna manera todavía creo que las palabras resisten, que el amor no muere con el cuerpo, que la memoria es una forma de eternidad. Las cartas no fueron entregadas, estaban guardados en una pequeña bolsa de tela que Alexander llevaba junto a su cuerpo, cosida dentro de su abrigo militar.
Algunos soldados pensaron que era extraño que gastara tanta energía escribiéndole a alguien que tal vez no existiera. Otros lo admiraban en silencio, como si reconocieran en ese gesto una nobleza que ya no se veía en rostros endurecidos por la guerra. Era, para muchos, un hombre excéntrico, para otros, un poeta desplazado en un campo de destrucción. Pero nadie podía negarlo. Había algo en el que aún brillaba, incluso cuando todo a su alrededor se oscurecía. Sofía sostenía esas cartas ahora con manos temblorosas. Eran la prueba viviente de que, incluso en los entornos más inhóspitos, los seres humanos todavía pueden ser capaces de sentir compasión, belleza y dedicación. Esas palabras nunca fueron enviadas, pero fueron preservadas, y eso fue un milagro. En tiempos de guerra, hasta el amor tenía que luchar para sobrevivir. Quizás Alexander lo sabía, quizás ya estuviera escribiendo para el futuro, para alguien como Sofía, alguien que algún día abriera esa caja y encontrara allí no solo registros, sino sentimientos, ecos de un corazón que, incluso aplastado por la guerra, aún late con fuerza. Si un día lees esto, escribió en la última línea de aquella carta, entiendes a Amé, y aún sin tener la oportunidad de decirlo mirándote a los ojos, dejé en cada palabra la verdad más pura que llevo, que nunca lo olvides. Hubo un hombre que amó hasta el final y que escribió, no para ser recordado, pero sí para no desaparecer. Estas cartas nunca fueron entregadas, pero ahora estaban siendo leídos, y, en el gesto de Sofía al abrirlos, por fin cumplieron su destino, porque lo que fue escrito por amor, incluso olvidado, incluso oculto, nunca se pierde del todo, solo espera el momento adecuado para ser leído. La última carta fue diferente. Sofía se dio cuenta de esto, incluso antes de abrirla. El papel estaba más gastado, los trazos de la escritura más vacilantes, y el pliegue era único, como si lo hubieran escrito con un solo gesto, lo hubieran guardado apresuradamente, y nunca más lo hubieran tocado. Había algo sagrado en ese sobre, un silencio a su alrededor que parecía más denso que el resto del montón. Era como si esa carta no fuera solo la última, fuera el testamento de un alma que sabía que no tendría tiempo para nada más. Al abrirla, Sofía respiró hondo. Se sentía como alguien a punto de invadir un espacio demasiado íntimo, como alguien escuchando el susurro de alguien que se despide. Las palabras estaban más espaciadas. Había largas pausas entre las frases y en ciertas partes se podía ver que la mano de Alexander había temblado, tal vez por el frío, tal vez por el dolor. Pero aún así, ahí estaba en la pureza de un amor intacto, incluso ante el final. Hoy es diferente. Oziem, no sé cómo explicarlo, pero hay un silencio a mi alrededor que no es el de la guerra. Es un silencio interno, una aceptación ansé que está cerca. No hubo miedo, no hubo lucidez. La carta no era un grito de ayuda ni un intento desesperado de mantener la esperanza. Fue, en esencia, una confesión final. Alejandro lo sabía, sabía que ese podría ser su último día. Sabía que tal vez nunca volvería a escribir. Y, por tanto, entregó todo lo que allí había guardado. No quedaba nada que ocultar. Describió el paisaje circundante con cortante poesía, las ramas desnudas de los árboles, los cuerpos cubiertos con telas rotas, el olor a humo mezclado con tierra mojada. Pero entre estos brutales detalles, él siempre volvía a ella, la mujer sin nombre, el hilo conductor de toda su resistencia. Si no te hubiera tenido en mi memoria, escribió, no sé si habría durado tanto. Fuiste mi fe, mi respiro en medio del caos. Había una ligereza en sus palabras que contrastaba con la pesadez de los días anteriores. Era como si hubiera hecho las paces con el destino, como si hubiera decidido que, si la muerte era realmente inevitable, al menos debería ser con la dignidad de alguien que ama completamente. Alexander no se arrepintió, no culpé a nadie, solo gracias, gracias por existir. Incluso si nunca lees esto, incluso si, a lo largo de tu vida, me olvidaste, nunca te culparía a amar. Fue suficiente, y amarte me hizo mejor. Sofía sintió que las lágrimas fluían lentamente mientras leía. Era como si ese hombre desconocido le susurrara al oído, con una honestidad tan profunda que atravesaba el tiempo y los cuerpos. La carta parecía hecha para ser leída en ese momento, como si Alexander supiera que, un día, alguien abriría ese sobre y comprendería la grandeza de un amor no vivido, pero completamente sentido. En la parte final de la carta, escribió algo que sonaba como una oración, no en el sentido religioso, sino espiritual, un grito silencioso, una rendición. Si algo queda de mí,
que sean estas palabras, que alguien las lea y sepa. Hubo un hombre en medio de la guerra que no perdió el corazón, que no se endureció, que murió con la imagen de una mujer en los ojos y una carta en las manos. Esta imagen fue grabada en Sofía. Alexander cayó entre la nieve y el barro, con la carta pegada al pecho. Las palabras aún están calientes en el papel, el cuerpo inmóvil, pero el alma entregando su último acto de amor. La guerra puede destruir ciudades, familias, historias, pero no puede destruir lo que está escrito con verdad. En la parte final de la carta, casi como una firma espiritual, escribió: no llores por mí, vive anamano, y si puedes, cuéntale a alguien que yo existí, porque realmente nadie muere siendo recordado. Eso fue todo. La carta no fue solo una despedida, fue un legado. Era Alexander superando la muerte, rechazando el olvido, plantando su historia en la tierra del tiempo a través de lo único que todavía podía ofrecer. Palabras que no buscaban ni lástima ni reconocimiento, sino conexión verdadera en humanidad. Sofía sostuvo la carta contra su pecho, como si pudiera, por un momento, abrazar a ese hombre que vivía tanto en tan poco, que amó tanto, aún sin garantías, quien escribió, incluso sin respuesta, y comprendió que, en ese gesto, estaba contenido el acto supremo de amor en él, de alguien que da todo lo que tiene, sin esperar nada a cambio. La pregunta que había estado resonando en la mente de Sofía desde el principio, finalmente tomó contornos más fuertes. ¿Cómo llegaron esas cartas, especialmente la última, a ese ático? El destino de la carta era tan misterioso como su origen. No se indicó ningún remitente ni destinatario, solo papeles doblados cuidadosamente, marcados por el tiempo y guardados en una sencilla caja de madera, sin sello militar, sin firma oficial, sin fecha de entrega. Y sin embargo, estaban allí, intactos, como si hubieran sido preservados por algo más grande que el azar. La abuela de Sofía, cuando fue interrogada nuevamente, reveló lo que sabía y lo que nunca había tenido el coraje de contar en su totalidad. Recordó: la caja lo había recibido hacía décadas de una joven amiga, Natalia, que había trabajado como voluntaria en hospitales de campaña durante la guerra. Natalia había encontrado la bolsa con los papeles dentro de la mochila de un soldado que había sido llevado sin vida al puesto de avanzada. On trail a ropa, ensangrentada, y los documentos empapados. Solo había una pequeña bolsa de tela cosida dentro del abrigo, protegiendo los papeles como si fueran un relicario. La mayoría de los soldados llevaban cartas, pero estos llamaron la atención por un motivo muy particular. No estaban dirigidos a nadie. Eran confesiones silenciosas, escritas con una intensidad que Natalia nunca había visto. Solo leyó el primero, y como le dijo a la abuela de Sofía, quedó tan impactada que no tuvo el coraje de continuar. Fue como irrumpir en un santuario, había dicho, y luego decidió quedarse con las cartas, no para ocultarlo, sino porque algo en ella decía que esas palabras aún necesitaban encontrar el momento adecuado para ser revelada. Años después de la guerra, con su vida reconstruida y el tiempo tratando de borrar los horrores que vio, Natalia le entregó la caja a la abuela de Sofía y se limitó a decir: tal vez algún día alguien necesite estas palabras, pero yo no soy esa persona. Y la abuela, por alguna razón que ni siquiera ella podía explicar, no los tiró. No los leí, solo lo guardé, como si intuyera que, tarde o temprano, serían encontrados por alguien dispuesto a escucharlos. Pasaron décadas. La caja fue olvidada, trasladada de un estante a otro. La casa cambió de habitantes, de disposición, pero permaneció allí muda, discreta, silenciosa, en espera, hasta que Sofía, conmovida por un gesto sin pretensiones de ayuda familiar, la encontró, y con eso completó el ciclo. El destino de la carta, por tanto, no fue lineal. Estaba hecho de desvíos, de manos silenciosas que decidieron preservar antes que descartar. Y eso, para Sofía, fue tan conmovedor como el contenido de las propias palabras de Alexander, porque demostraba que, incluso sin saberlo, las personas involucradas habían sido tocadas de alguna manera. Aquel hombre cuya historia nadie conocía había logrado perpetuar su último acto de amor, simplemente confiando en el poder de la palabra escrita. Era como si el tiempo mismo hubiera conspirado para que esas cartas sobrevivieran. Había 1000 maneras en que podrían haberse perdido. Una mochila abandonada en un incendio, un error de presentación, el abandono. Pero no pasaron por la guerra, los años, el silencio, como si llevaran una misión mayor, como si las palabras de Alexander
se hubieran negado a morir. Entonces Sofía comprendió que no era una lectora accidental. Ella era parte de esa misión, parte del destino de la tarjeta, porque palabras tan llenas de verdad y dedicación no sobreviven por casualidad. Sobreviven cuando tienen un propósito, cuando necesitan encontrar a alguien. Y tal vez ella sería esa persona, la que daría voz a esas frases que nunca se dicen en voz alta. Mientras reflexionaba sobre esto, miró la caja con nuevos ojos. No era solo un objeto viejo, fue un receptáculo de amor, dolor, fe y esperanza. La historia de un hombre que murió sin aplausos, sin gloria, pero con una dignidad que ninguna tumba pudo llevar. Un hombre que con papel y lápiz construyó su eternidad. E incluso si tu ser querido nunca leyó esa carta, incluso si tu nombre se perdió en el tiempo, su esencia sobrevivió, porque lo que se escribe desde el corazón nunca desaparece, tan solo espera. La carta llegó allí, no por una ruta definida, sino con cuidado, por manos que entendieron, sin entender, a través de miradas que, si bien estaban lejos de la emoción total, supieron reconocer que había algo sagrado allí. El amor no tiene ruta fija, pero cuando es verdad, sino dentro del alma de un hombre que había escrito para lo invisible, para lo improbable, para alguien que tal vez nunca existiría o tal vez nunca lo leyera. En ese momento, el tiempo ya no tenía prisa. El reloj de la vieja casa seguía dando la hora, pero dentro de Sofía todo se había detenido, como si el mundo a su alrededor guardara silencio para respetar el dolor, la belleza y la verdad de esas líneas. Era como si estuviera enfrentando una revelación y en cierto modo, así era Paul Cahill. Algo profundamente transformador en ser testigo de un amor que había sobrevivido a la guerra, la distancia y el olvido. Ella no conocía a Alexander, nunca había oído hablar de él, no conocía su rostro, su voz o si realmente había existido de la forma que imaginaba. Y sin embargo, sentí como si lo conociera profundamente, como si hubiera caminado con él por los campos helados, como si hubiera escuchado sus susurros en noches de miedo, como si lo hubiera estado esperando, sin siquiera saberlo. La lectura tardía de la carta final hizo que Sofía pasara horas en silencio. No quería hablar, no quería compartir. Esa historia era, por ahora, solo suya. Necesitaba madurar lo que sentía. Lo que empezó como limpieza del ático se había convertido en una especie de vocación, una invitación a recordar, sentir y quizás continuar lo que empezó Alexander. Releyó la última carta en voz alta, sola, en su habitación, como si leyera un poema sagrado, y se dio cuenta de algo que no había notado antes. A la carta no era el final. Fue un gesto de continuidad. Era como si, incluso al borde de la muerte, Alexander hubiera escrito con el deseo de que sus palabras no solo sobrevivieran, sino que llegaran a enjugar, a generar movimiento. Si alguien lee esto, él dijo, que no solo me lo recuerdes, que vivas con más coraje, que ames con más verdad, que digas lo que sientes antes de que sea demasiado tarde, porque escribir es lo que me queda, pero vivir es lo que más quería haber hecho contigo. Fue esta frase la que clavó en el pecho de Sofía una verdad que había estado tratando de ignorar en su propia vida. ¿Cuántas cosas no dijo? ¿Cuántas veces silenciaste sentimientos por miedo, orgullo o rutina? ¿Cuántas despedidas había dejado pasar sin palabras como Alexander, pero sin el valor de escribir después? La carta no era solo un relicario de un amor perdido, era en espelo, un recordatorio de que el tiempo pasa sin pedir permiso y que el amor, muchas veces, solo sobrevive cuando alguien tiene el coraje de expresarlo, para nombrarlo, escribirlo, incluso sin garantía de que será leído. Sofía, por primera vez, comprendió la profundidad de guardar sentimientos. Entendió que hay quienes mueren sin haber sido leídos, no en el sentido literal, sino emocionalmente. Personas que van por la vida sin que nadie descifre realmente lo que llevan dentro. Alexander tuvo ese coraje. Y ahora, incluso después de su muerte, finalmente se leía. No por la mujer que amaba, sino por alguien que, incluso sin haber vivido a su lado, comprendía su dolor con una intimidad casi inexplicable. Cuando terminó de leer, Sofía hizo algo que no esperaba. Respondí. No sabía exactamente a quién le estaba escribiendo, pero tomó papel, un bolígrafo, y lo dejó fluir. Dijo que lo había leído todo. Quien sintió tu dolor, quien reconoció tu fuerza, en que ya no estaba solo, que sus palabras habían cumplido su destino. Y, más que eso, habían generado vida, reflexión,
en transformación. La última lectura, en cierto modo, hizo que Alexander volviera a pensar. No físicamente, por supuesto, pero en la memoria, en presencia, en legado. Y hay algo profundamente eterno en esto, aun cuando alguien es verdaderamente recordado no de soperis. Continúa, de otras maneras. Quien lo lea, en quien siente, en los que fallecen. La carta había sido escrita en el pasado, pero ahora vivía en el presente. Cada frase resonó en la habitación silenciosa como el latido de un corazón. Cada coma era un suspiro, cada punto, una lágrima. ¿El tiempo se había detenido? Sí, pero al mismo tiempo también se estaba expandiendo, porque ahora la historia de Alexander no era solo suya, era de Sofía, pertenecía a quien escuchaba, era de todo aquel que, incluso después de mucho tiempo, todavía cree que hay amores que resisten, que hay palabras que sanan, y que por mucho que cambie el mundo, lo que es verdad permanece. Sofía ya no podía dormir de la misma manera. Algo había cambiado dentro de ella, algo silencioso pero profundo, como una semilla que comienza a germinar en su interior sin previo aviso. Leer las cartas de Alexander no fue solo una inmersión en el pasado, fue como desencadenar un recuerdo ancestral. Sintió como si hubiera tocado algo sagrado, algo que la hizo ver su propia vida con nuevos ojos. Después de la última lectura, pasó días en silencio. Se levantaba temprano, regresaba al desván, se sentaba frente a la caja de madera y releía las cartas en voz baja, como si estuviera rezando. Tocó el papel con delicadeza, como si estuviera tocando la propia piel de Alexander. Necesitaba entender qué hacer con todo esto. No quería ser solo el último lector. Tenía que ser un puente. Y entonces tomó una decisión, en descubrir quién era realmente, en descubra más. Dale lo que nadie le dio, en un nombre completo, un rostro, un origen. Era como si leer esas palabras le hubiera confiado una misión. Ella ya no era solo una espectadora, ella era una guardiana de los recuerdos. Y estos recuerdos pedían justicia, dignidad, pertenencia. El primer paso fue organizarlo todo. Separó las cartas por fecha, las numeró y las transcribió en la computadora. Cada palabra escrita era como un gesto de rescate. Alexander dejó de ser solo un nombre en un papel envejecido y pasó a ocupar un espacio en el presente. Con cada frase recuperada, Sofía sentía que el tiempo entre ellos disminuía. Era como si, con cada carta, ella lo trajera de regreso. Luego fue a buscar. Inició una investigación discreta, consultando archivos militares, registros históricos de la región, listas de soldados desaparecidos. Envió correos electrónicos, habló con expertos, visitó pequeños museos de guerra, llevaba copias de las cartas como si fueran documentos de identidad. Mostré extractos, esperé reacciones pistas, y fue durante una de estas búsquedas cuando tuvo su primera sorpresa. Mientras visitaba un pequeño monumento a la resistencia en una aldea rural del norte, se topó con una fotografía antigua de un grupo de soldados, sentados alrededor de una fogata. Entre ellos, un joven de mirada tranquila sostenía algo en sus manos en un cuaderno. En el título, solo un nombre parcialmente identificado, An Ivanovich. La fecha coincidía, la ubicación también. El uniforme coincidía con las descripciones de las cartas. Sofía se quedó helada ante la imagen. No había una certeza absoluta, pero en el fondo, ella lo sabía. Esa fue la única fotografía de él, la única prueba visual de que existió, que no era solo un producto de la imaginación, ni una figura literaria perdida en el tiempo. Alexander tenía cuerpo, tenía rostro, tenía ojos, y ahora ella podía mirarlos. Hizo una copia de la imagen, se la llevó a casa y la colocó encima del buzón. Sintió que en ese simple gesto algo se completaba, como si las palabras finalmente hubieran encontrado a su dueño, como si, después de tanto tiempo siendo solo un texto, Alexander volviera a ocupar el mundo como una presencia. Pero aún quedaba algo por hacer. Sofía no podía guardarse todo esto para sí misma. Sintió que la historia ya no le pertenecía. Era necesario que se lo dijeran. Han compartido, han dividido con el mundo. Comenzó a escribir sobre el viaje. Un texto primero, luego un libro hecho a mano y por último, una exposición. Obtuvo el apoyo de un centro cultural local, donde exhibió las cartas originales en vitrinas de vidrio, junto con fotografías y audios con extractos narrados. El espacio recibió el nombre de Cartas a los Invisibles, un homenaje a esos amores que pasan por la historia sin aplausos, poro con alma. La llante vino estaban emocionados,
Ellos lloraron, contaron sus propias historias. Lo que Alexander había escrito empezó a tocar nuevas vidas. Ese último acto de amor no había sido en vano. La carta que nunca había sido entregada encontró ahora decenas, cientos de corazones, y de alguna manera llegó a donde necesitaba estar. Pero quizás el gesto más simbólico de Sofía fue otra cosa. Regresó al lugar donde había encontrado la photography. Caminó hasta el campo abierto detrás del monumento. Se arrodilló en el suelo helado y enterró una copia de la última carta. La última carta, envuelta en tela y entrelazada con flores secas. Lo hizo en silencio, con lágrimas en los ojos. Era su manera de devolver a Alexander a la tierra, para finalizar la travesía, porque en ese gesto había una verdad. No se trataba de encontrar el final de la historia, se trataba de encontrar significado a lo que quedó atrás. Alexander murió sin saber que lo leerían, pero ahora lo recordaban. Anne fue honorable, fue amado por alguien a quien nunca conoció, pero que sintió, con cada palabra, la fuerza de lo que dejó atrás. Y esto fue más que un reencuentro con el pasado, fue la reconciliación con lo eterno. Hay historias que terminan con la muerte, y hay otros, raros, casi sagrados, que solo comienzan después. El de Alexander pertenece a este segundo tipo, porque su cuerpo fue tragado por la guerra, pero su esencia no. Sobrevivieron al tiempo, al olvido, a la ausencia de respuestas, y, cuando finalmente fueron leídos, se transformaron en algo mucho más grande, un legado. Lo que Alexander escribió no fue solo sobre el amor individual y privado. La profundidad de sus cartas tenía un poder universal. Hablaban de lo más humano, el deseo de ser recordados, la necesidad de amar, el coraje de entregarse, incluso sin garantías. Podría haberse endurecido ante la brutalidad. Podría haberme quedado callado como tantos. Pero elegiste escribir, eligió sentir, eligió amar. Y con eso, legó al mundo algo que ninguna bala podría destruir, en la belleza de un alma que resistió la deshumanización. Sofía, mientras caminaba por las salas de la pequeña exposición que había organizado, vio la dimensión de la transformación en los rostros de las personas. Hombres que se marcharon en silencio, con los ojos húmedos. Jóvenes que leen extractos de las cartas en voz baja, como quien lee un salmo o un secreto. Mujeres que se acercaban a contarles de sus abuelos, de sus padres, de cartas que nunca llegaron, de silencios que aún pesaban. Las palabras de Alexander conmovieron a todos, porque no exigían conocimientos históricos ni vínculos familiares. Jugaron porque eran verdad, porque no fueron escritos para impresionar, sino para sobrevivir. Y sobrevivieron a la guerra. Sobrevivieron desde la distancia. Sobrevivieron a la soledad. Y ahora encontraron un nuevo suelo en el que prosperar. Why is en este florecimiento donde reside el verdadero legado. Ya no se trataba solo de él, se trataba de todos aquellos que, como Alexander, fueron arrancados del mundo antes de terminar sus historias, de los que amaron en silencio, quienes escribieron y no fueron leídos, se marcharon dejando cartas sin dirección. Se había convertido en un símbolo, no de una guerra, pero desde una resistencia interior, de un cariño que no se dejó contaminar por la ruina. Sofía se dio cuenta de que las cartas se habían convertido en algo más que una colección. Estaban ahora instrumentos curativos. Recibió mensajes de lectores, de ciudades lejanas, que decían que habían redescubierto sus propios recuerdos después de leer los extractos, que habían empezado a escribir de nuevo. Quien decidió pedir perdón, al declarar el amor, reconstruir puente. Alexander, sin saberlo, había sembrado la reconciliación, y quizás este haya sido su legado más poderoso, al recordar al mundo que el tiempo es demasiado frágil para posponer lo que es esencial. Hay un extracto de una de las cartas que Sofía optó por dejar grabada en la pared principal de la exposición. Decía así: a no sé qué será de mí, pero si mis palabras sobreviven, que sirvan para recordarles que el amor vale la pena. Incluso cuando no se puede vivir, hay que sentirlo, porque eso es lo que nos mantiene humanos. Allí, impreso en letras blancas sobre el rústico fondo de madera, ese párrafo se convirtió en el centro de todo. Los visitantes se detuvieron frente a él. Durante largos minutos, algunos tomaron fotos, otros simplemente cerraron los ojos y respiraron profundamente, como si en ese instante comprendieran algo que siempre había estado ahí,
pero que nunca se había dicho con tanta claridad. Y la exposición no se limitó al espacio físico. La historia comenzó a circular en internet. Se viralizó un vídeo con la lectura dramatizada de la última carta. Un editor estaba interesado en publicar el contenido de las cartas en formato de libro. Los comenzaron a utilizar los textos en las clases de literatura e historia. De repente, Alexander, el soldado sin tumba, el hombre sin nombre completo, fue leído en los 4 rincones del mundo. Pero lo más bonito de todo fue que, en ningún momento, Sofía intentó reescribir su historia. No lo romantizó, no lo embelleció, no lo modernizó. Mantuvo cada palabra exactamente como estaba, porque entendió que la fuerza del legado estaba precisamente en la crudeza, en la autenticidad, en el delicado dolor de las frases escritas bajo el peso del barro y la añoranza. Y de vez en cuando volvía a la primera carta. El que acaba de decir "An estoy aquí" era el más sencillo de todos. Y, quizás, el más poderoso, porque era el grito silencioso de un hombre que incluso frente a la destrucción todavía quería ser visto, ser reconocido, y ahora, por fin, lo fue. El legado de Alexander no está en las medallas, no está en los libros de guerra ni en los monumentos de piedra. Está en lo que no se puede medir, en la forma en que sus palabras transformaron a quienes las leyeron. Está en la valentía de haber amado hasta el final y de haber dejado, incluso en el silencio, el eco de tu presencia. Para quien tuvo la sensibilidad de escucharte en Sofía, lo sabía. Y por eso, no dejó que las cartas volvieran a la caja. Ahora estaban donde siempre deberían haber estado, en el mundo. Hay algo sagrado en lo que queda después de la muerte. No siempre es lo que juegas. A veces, lo que más resiste no está en el cuerpo, ni en los objetos, sino en las palabras. Las palabras tienen la extraña, casi sobrenatural, capacidad de seguir resonando incluso cuando la voz que las pronunció se ha quedado en silencio. Y en el caso de Alexander, fueron exactamente las palabras las que lo hicieron eterno. Probablemente su cuerpo nunca fue enterrado con honores. Quizás fue enterrado apresuradamente en un campo fangoso junto con tantos otros. O, como tantos soldados anónimos, tal vez fue absorbido por el anonimato de la batalla. No hay tumba, ni fecha exacta de muerte, ni registro oficial. Lo que quedó fue lo que él mismo decidió dejar en cartas. Líneas escritas a mano, frases construidas con miedo, esperanza, anhelo y sobre todo, amor. Y eso es lo que le impidió desaparecer. Sofía entendió esta verdad con la madurez de quien ha vivido el silencio y la pérdida. Poco a poco, fue comprendiendo que Alexander no quería ser recordado como soldado, ni como víctima de la guerra. Quería, más que nada, que alguien supiera lo que usted, que alguien, en algún momento del tiempo, pudiera leer lo que él era, cuando nadie más estaba mirando. Porque al final eso es lo que nos define, lo que sentimos cuando nadie nos mira, lo que escribimos sin audiencia, lo que dejamos en el papel como último intento de permanecer. Las palabras de Alexander no quedaron grabadas en piedra, sino en un frágil papel. Aún así, resistieron. Y eso lo dice todo. A lo que es verdad, no necesita monumentos, solo necesita un corazón dispuesto a... Sofía empezó a llevar consigo extractos de las cartas. Escribí frases en cuadernos, pegué extractos en las paredes de la habitación, puso extractos en notas que dejó para sus amigos y para ella misma. Era como si difundir esas palabras fuera su forma de mantener con vida a Alexander, para evitar que su muerte sea en vano. Y más que eso, Anne empezó a escuchar las palabras a su alrededor, palabras de su propia familia, que antes daba por sentadas, palabras de gente en la calle, palabras de libros olvidados. Empezó a ver que el mundo estaba lleno de voces que nadie escuchaba, y ese fue quizás el mayor desafío de la vida, en escuchar lo que no se dice en voz alta. Alexander lo escribió para alguien que quizás nunca lo haya leído, pero no escribió en vano, porque ahora sus palabras tenían un propósito, tenían peso, tenían destino, tenían a Sofía o no, solo ella. Las cartas continuaron inspirando a otras personas. Un profesor de literatura empezó a utilizarlos para enseñar a sus alumnos sobre las verdaderas emociones. Una joven escritora se inspiró en ellos para escribir su primera novela. Una mujer, viuda desde hace 30 años, escribió por primera vez una carta a su marido que se había marchado sin despedirse. Las palabras de Alexander se convirtieron en semillas. Esto es lo que queda cuando el cuerpo se va. No es la imagen, no es la foto enmarcada, es lo que se dijo desde el corazón. Esto es lo que se sintió en silencio. Es la frase escrita apresuradamente antes de partir. Es el te amo, sin respuesta, pero eterno. Es el espérame que nunca se ha escuchado,
pero que aún late. Son estas palabras, estas sílabas cargadas de verdad, las que resisten a la muerte. Sofía, al comprender esto, decidió que ya no escribiría solo para ella. Comenzó a grabar las historias de otras personas, entrevistó a personas mayores, recopiló recuerdos y les pidió que escribieran cartas a los que ya se habían ido. Creó un pequeño proyecto llamado Últimas Palabras, donde cualquiera podía dejar de forma anónima una carta que nunca fue enviada. Al poco tiempo, la caja de madera que alguna vez contuvo las cartas de Alexander, ahora también albergaba las palabras de muchas otras personas, y todos dijeron, de diferentes maneras, lo mismo: no quería irme sin decir eso, porque nadie quiere ser olvidado, nadie quiere desaparecer en silencio. Las palabras de Alexander se convirtieron en un símbolo, pero más que eso, se convirtieron en invitación, un llamado a cada uno de nosotros a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué dejo atrás? ¿Qué encontrará a alguien cuando abra la caja de mi vida? Y quizás esa sea la mayor elección de toda. Al final lo que realmente queda son las palabras "an". Estos son gestos escritos, estos son los pedazos del alma que decidimos confiar al papel. Y así, ahora más que nunca, Sofía supo que Alexander nunca se fue. Hemos llegado al final de la historia, o mejor dicho, en el momento en que nos atraviesa por completo. Porque después de todo lo que has oído, después de profundizar en las palabras de Alexander, después de tocar, aunque sea de lejos, el que fue su último acto de amor, es imposible seguir adelante sin llevar contigo una pregunta inevitable. ¿Y si fueras tú? ¿Y si fueras tú quien se quedara? ¿Quién esperó una carta que nunca llegó? ¿O quién se fue sin poder decir todo lo que sentía? ¿Qué pasaría si fueras tú quien escribiera tu última carta hoy? ¿Para quién sería ella? Trade que has dejado guardado durante demasiado tiempo, esperando el momento adecuado, como si el tiempo, algún día, te permitiera saber cuándo será el último. Alexander no tuvo tiempo. Se dejó llevar por una guerra que no pedía permiso, pero antes de irse, escribió por amor, por coraje, por fe, incluso sin saber si alguien lo leería, incluso sin garantía de que su carta será entregada. Escribió porque entendió que hay palabras que deben ser dichas, no por otros, sino por nosotros mismos. Y quizás, en el fondo, esta sea la verdadera misión de todos nosotros. No dejar que lo esencial muera con el cuerpo. No permitáis que lo más humano que hay en nosotros se pierda en el silencio. Así que ahora, tú que me escuchas, que me has seguido hasta aquí, que has sentido cada línea escrita por Alexander, detente y piensa, ¿cuántas palabras no has dicho todavía? ¿Cuántos sentimientos están atrapados dentro de ti, esperando que salga el coraje? ¿Cuántos gestos se postergaron? ¿Cuántos abrazos quedaron para después? ¿Cuántas cartas pudiste haber escrito, pero no lo hiciste? No es necesario estar en guerra para que te detengan. A veces, lo único que hace falta es rutina, miedo, orgullo. Pero la verdad es que todos vivimos como si el mañana estuviera garantizado, cuando lo único que realmente tenemos es el ahora. Y en este ahora hay tiempo para escribir, para decir a amar. Las cartas de Alexander nos llegaron solo porque no permaneció en silencio, porque confiaba en que algún día alguien abriría esa caja. Alguien, hoy, podría ser tú. Tú puedes ser la persona que lo lea, como Seisante, quien entiende lo que transforma. También puede ser tú quien escriba, y no importa la forma. Puede ser en papel, podría ser por voz, podría ser una mirada, pero que sea verdad, que se entregue, porque lo que queda no es lo que conservamos. Esto es lo que decidimos compartir con el mundo, con la gente que amamos. ¿Quién podrá olvidarnos? Si no recordamos que es hora de hablar, Alexander vivía con prisas, con dignidad, y amaba con palabras. Palabras que no tuvo tiempo de pronunciar en persona, pero que aún así llegaron, porque el amor verdadero, cuando se escribe con sinceridad, encuentra su camino, encuentra destino, encuentra lector. Y ahora que has leído o escuchado esta historia, hasta ahora, también es tuya. Te ha conmovido una carta que no te fue escrita, y sin embargo, te encontró. Esto demuestra que ninguna palabra de amor es en vano. Ninguna emoción verdadera se desperdicia. Lo que Husey dice, desde el corazón, traspasa barreras, va más allá del tiempo, supera incluso la muerte. Entonces, antes de cerrar, aquí hay una pregunta que no debería dejar de pensar en el corto plazo. ¿Y si fueras tú? ¿Y si hoy fuera el último día? ¿Y si esta fuera tu última oportunidad? ¿Qué escribirías? Quizás, después de todo esto, sea el momento de abrir tu propia libreta.
desde comenzar tu propia carta, de no dejar que lo más bello que hay en ti se pierda en el silencio, porque siempre hay alguien que necesita leerlo y siempre hay un corazón que necesita decir. No esperes a que se acabe el tiempo para descubrir que podrías haber sido más completo. Eso podría haber sido más cierto. Ems presenti, al igual que Alexander, es posible que nunca sepas si tus palabras serán leídas, pero escribe de todos modos. Dígalo de todos modos, amor de todos modos, porque al final, esto es lo que queda. Si estas palabras tocaron tu corazón, sabes qué hacer. Hacer clic, inscribirse ahora mismo, y esa es nuestra forma de decir, en yo también lo sentí. Deja un me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y escribe en los comentarios, habría leído tu carta. Te mostramos que, incluso después del final, el amor todavía encuentra un camino.